Sí, señora presidenta, quien habla es funcionario de Proinversión bajo diferentes modalidades de contrato a partir del año 2002. En el lapso de mi relación laboral en Proinversión he participado en dos procesos donde ha intervenido, ya se le ha adjudicado la buena pro a la empresa Odebrecht, sola o consorciada con otras empresas. En los casos concretos son el proyecto Olmos Trasvase, el año 2004, en el cual participé en calidad de asesor técnico. El segundo caso ha sido el año 2013, en que se adjudicó la buena pro del concurso para la concesión del proyecto Chavimochic tercera etapa, ¿no? Y que resultó adjudicatario la empresa Odebrecht conjuntamente con Graña y Montero. Otro proceso en el cual he participado, es en el año 2010, en concurso de concesión del proyecto Majes-Iguas, en el cual participé como jefe de proyecto y en este caso los adjudicatarios fueron empresas distintas. En este caso fue el consorcio Angostura Ríos Iguas, que estuvo conformado por la empresa Cobra de España y la empresa COSAPI del Perú. Gracias, señor Pita. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas. Señor Pita, ¿desde qué fecha labora en Proinversión y cuáles han sido los cargos que ha desempeñado en Proinversión? Laboro en Proinversión desde el 2 de marzo del año 2002. Ingresé como asesor técnico de la jefatura que veía los procesos vinculados a proyectos de irrigación. En este caso entré al equipo que venía analizando la adjudicación del proyecto Olmos. Este equipo había tenido varios intentos de adjudicar el proyecto desde el año 2000 y finalmente al no haber interés en el proyecto, en el mercado, al no tener interés en el proyecto, motivó que haya, digamos, una reformulación del esquema de concesión y finalmente el proyecto fue presentado a concurso de manera desagregada. Primero las obras de trasvase y después iba a ser concursado el proyecto de irrigación. A Proinversión le cupo la posibilidad de conducir el proceso de concesión de las obras de trasvase. Ahí usted fue asesor técnico de la Jefatura de Proyectos de Irrigación. Así es. ¿Qué otros cargos ha tenido en Proinversión? Luego he continuado como asesor técnico. Hemos visto la posibilidad de concesionar el proyecto Marca 2, ¿no? Para Sedapal, cosa que no resultó, no prosperó este proceso. Luego ya hemos tenido a cargo el proyecto Majes-Iguas, que lo hemos analizado desde un inicio y siempre como asesor técnico. Recién alrededor del año 2010 se me promociona a la jefatura de proyecto y me toca concluir el proceso del proceso de concesión de Majes-Iguas como jefe de proyecto. Luego he continuado como asesor, como jefe de proyecto ya esta vez había cambiado de denominación el equipo, era jefatura de proyectos hidroenergéticos y de irrigación y asuntos agrarios de Proinversión. Y en esta condición me tocó participar en el proceso de concesión de las obras hidráulicas mayores del proyecto Chavimochic. ¿Eso en el 2013? 2012, 2013, sí. En realidad este es un proceso que se inicia con la evaluación a partir del año 2009, en que se suscribe el convenio de asistencia técnica con el Gobierno Regional de La Libertad.
Luego viene las actividades que desarrolla el gobierno regional y el proyecto especial Chavimochic para lograr la declaratoria de viabilidad del proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y recién después de esto y después de lograrse consenso con los usuarios sobre los aspectos tarifarios, es que se procedió bajo los lineamientos de la declaratoria de viabilidad a estructurar el esquema de concesión del proyecto Chavimochic. ¿A partir de qué fecha es designado como miembro del equipo de trabajo del Comité de Proinversión? ¿Cuáles eran sus funciones y quién era su jefe inmediato? Bueno, nos estamos refiriendo a Chavimochic tercera etapa. A Chavimochic tercera etapa. En principio que nosotros tuvimos a partir del momento en que se firma el convenio de asistencia técnica, estuvimos involucrados en este proceso. Y más bien cuando ya se va a convocar el concurso es que se encarga el proyecto al Comité Pro Integración de Proinversión. Entonces, yo he participado, digamos, como jefaturando un equipo de apoyo al Comité Pro Integración de Proinversión en este proceso. Sus funciones y, bueno, de apoyo. ¿Y quién era su jefe inmediato? El jefe inmediato, bueno, era el comité, porque el comité es el conductor del proceso de concesión. ¿A quién le reportaba directamente usted? ¿A todo el comité? Sí, ¿A alguien claro, del comité? ¿Puede señalar todos los nombres de los miembros del comité? Sí, el comité ha tenido diferentes composiciones a lo largo del proceso y tenemos que en un inicio, el comité estuvo conformado presidido por el señor Francisco García Calderón Portugal como presidente, por el señor Gonzalo Ruiz Díaz, miembro, y la señora Mayén Ugarte Vázquez Solís, miembro. Luego, la señora Ugarte Vázquez Solís fue sustituida como miembro a partir del 1 de abril del 2010 por el señor Carlos Puga Pomareda. Luego, el 7 de marzo del 2012, se asignó al Comité Pro Integración el proceso de promoción de la inversión privada del proyecto Chavimochic. Y finalmente, mediante Resolución Suprema 021-2013, del 28 de marzo del 2013, se aceptó la renuncia del señor Francisco García Calderón al Comité Pro Integración, quedando compuesto dicho comité por el señor Carlos Puga Pomareda como presidente y Gonzalo Ruiz Díaz como miembro y la señora Evelyn Rocío Aliaga Vizcarra como miembro. Este fue, digamos, la composición con la cual se llevó a cabo, se concretó ya la parte final del proceso. ¿Ha coordinado en particular con alguno de ellos? ¿Ha tenido una relación más cercana? ¿Lo han llamado más veces para informar? ¿Usted recuerda a alguno de ellos en particular con mayor frecuencia en términos de solicitudes de información o de coordinación para actividades netas del encargo que usted tenía? Bueno, el Comité Pro Integración, como todos los comités de Proinversión, es un organismo colegiado y no ha habido ninguna oportunidad en la cual yo haya hecho alguna coordinación con alguno de sus miembros en particular. En todas las oportunidades ha sido en las sesiones convocadas por el comité para ver una agenda determinada vinculada con el proceso. El 4 de julio del 2012 es designado como tercer miembro titular del Comité Permanente del Concurso Público 06, un concurso para la designación de un consultor. Teniendo en cuenta ello, ¿puede precisarnos cuáles fueron los criterios para designar al consorcio Chavimochic 3, integrado por Nippon Koei Co. Ltd., Nippon Koei Latinoamérica, Caribbean Co. Ltd., Ingeniería Civil Internacional S.A. y Universidad de San?
Sí, el Comité Pro Integración, en su sesión efectivamente del 4 de julio, aprobó realizar un concurso público internacional para seleccionar al consultor integral que debía asistir al comité en la conducción del proceso de concesión del proyecto Chavimochic 3. Para este fin se elaboraron las bases respectivas, los términos de referencia para las dos partes en que constituía el asesoramiento solicitado. Por un lado, actividades de ingeniería, de revisión de los estudios disponibles del proyecto, y de otro lado, asesoría de transacción, vinculado a los aspectos económicos y financieros del proceso. La selección del comité fue realizada fue conducido por el Comité Permanente de Contrataciones y Adquisiciones de Proinversión en el marco del Reglamento para la Contratación de Servicios y Adquisición de Bienes de la entidad, ¿no? En este comité me cupo la posibilidad de participar únicamente como miembro de este comité en la fase de evaluación de propuestas para la selección de este consultor. Pero el proceso fue conducido por este Comité Permanente de Contrataciones y Adquisiciones. En la posición que usted tuvo, insisto, ¿cuáles fueron los criterios para designar al consorcio Chavimochic 3? El criterio principal es el cumplimiento de los términos de referencia para la selección del consultor, ¿no? Es decir, los términos de referencia habían sido aprobados previamente por el comité y por esta razón el criterio principal es si las propuestas técnicas y económicas cumplían o no con los lineamientos establecidos en estos términos de referencia. Entonces, los criterios están contenidos íntegramente en los términos de referencia. ¿Usted se reunió con los representantes de los consorcios que se presentaron a este proceso? Es posible que sí, porque siempre hemos atendido a los diferentes postores en reuniones oficiales, formales, solicitadas y han sido recibidos dentro de la institución. ¿Usted se ha reunido con alguno que recuerde en especial que iba más para absolver consultas? No estamos diciendo que esto sea irregular, estamos preguntando, en todo caso le pregunto con más precisión, ¿en cuántas oportunidades? Tal vez el número no lo recuerde con exactitud, pero aproximadamente se ha reunido con representantes de los consorcios que se presentaron en este proceso. No recuerdo, pero es posible que en cada caso haya sido 2 veces, ¿no? El 12 de septiembre del 2013 se constituyó una comisión de recepción de sobres, número 1, en relación al concurso de proyectos integrales. En atención a ello, ¿puede precisarnos cuáles fueron sus funciones y cuáles los criterios para designarlo como presidente de esa comisión? Bien, como mencioné hace un momento, la jefatura de proyecto, digamos, lidera el equipo de apoyo al comité y es, digamos, una situación de costumbre que los comités designen a los jefes de proyectos para presidir estas comisiones de evaluación de propuestas. El 20 de noviembre del 2013 es designado como representante de Proinversión para que se desempeñe como presidente de la Comisión Evaluadora de Propuestas Técnicas y Económicas del Concurso de Proyectos Integrales Chavimochic. ¿Cuáles fueron los criterios para contratar o designar al equipo de expertos que iban a asesorar a la comisión que usted presidió? Sí, la comisión debía evaluar fundamentalmente el sobre técnico presentado por los postores y para ello habría que tomar en cuenta que se trataba de propuestas algo complejas desde el punto de vista técnico, orientadas a diversas especialidades de la ingeniería y por esa razón la comisión requería contar en calidad de consultores para temas puntuales, para un mejor entendimiento de temas puntuales, la participación de expertos reconocidos en la materia, ¿no?
Entonces, por esa razón es que se convocó en base a referencias profesionales y a sus propios currículums a profesionales de primer nivel, cuyas, digamos, condiciones pueden verse, digamos, en sus respectivos currículums. ¿Usted los escogió? Sí, los hemos escogido con la aprobación del comité. El comité. ¿Quién los propuso? ¿Usted? Claro. A propuesta suya. Así es. Y para hacer esta propuesta, ¿usted a quién escuchó? Bueno, ¿quién le dio estas referencias a las cuales hace mención en este momento? En principio que teníamos nosotros las referencias de tres profesionales: el ingeniero Salomón Wexler, el ingeniero Chamot. Usted escoge o propone al señor Wexler, al señor Prialé, al señor Chamot, al señor Rodríguez y al señor Bermúdez, ¿no es cierto? Sí, pero le estaba mencionando al señor Wexler, al señor Chamot y al señor Prialé, porque estos profesionales ya nos habían asistido en el concurso de concesión del proyecto Majesiguas, ¿no?, cumpliendo idéntica función que en Chavimoche. Por esa razón y por esa referencia es que nuevamente se los convocó para la parte de Chavimoche. En el caso de los señores Rodríguez y Bermúdez, se debió a que teníamos nosotros elementos nuevos de ingeniería que no estaban en el proyecto Majesiguas, como por ejemplo el sifón Virú, que requería, digamos, de una evaluación hidráulica un poco más compleja, por tratarse de una hidráulica distinta de conductos cerrados. Y para el caso del componente de control, medición y automatización, que es un tema muy especializado y nuevo, se requería pues la participación de un ingeniero especialista en estos temas, y por eso se convocó al ingeniero Bermúdez, ¿no? Correcto. Entonces nosotros entendemos que usted necesitaba, o el comité necesitaba, el auxilio de los profesionales que acaba de mencionar, por su experiencia en todas las áreas que acaba de mencionar también. Eso significa entonces que eso era elemento fundamental para emitir el informe de evaluación técnica, ¿no es cierto? Y yo le voy a repetir lo que me indiqué hace un momento. Ajá. Que estos señores fueron convocados. Correcto. Para que nos brinden información que nos permita entender mejor las diferentes características de las propuestas técnicas. Ellos no tenían, digamos, una capacidad de influir en las decisiones. Correcto. Sí. Eran los elementos necesarios para que ustedes tomen decisiones y por lo tanto en ese caso emitan un informe, el informe de evaluación técnica. En ¿sí? Cierto modo sí, pero vuelvo a repetir, si yo tengo un tema que entiendo, pero que de pronto surge en el análisis de este tema un aspecto especializado que requiero entender mejor, para poder formarme yo una opinión correcta, entonces recurro al especialista que me explica cómo funciona este aspecto y yo redondeo y completo mi noción sobre esta situación. Este redondeo de la noción que necesita usted sobre determinada situación eran para poder emitir el informe suyo de evaluación técnica. Así es. Correcto. Este informe de evaluación técnica tiene fecha 17 de diciembre del 2013. Entonces le pregunto, ¿usted tuvo en cuenta los informes de los expertos que contrataron para, en las palabras suyas, redondear el conocimiento sobre determinados temas? La participación de los expertos y el auxilio que recibimos de ellos fue permanente a lo largo de los días que transcurrieron para la evaluación técnica. Quiere decir que sus aportes fueron tomados en cuenta de manera permanente durante esto. Y al final ellos, por supuesto, tuvieron que redactar sus informes. ¿Quiere decir esto que con anterioridad a emitir el informe ellos les brindaban información? O sea, el informe fue algo accesorio, no fue el instrumento que ustedes utilizaron para redondear las ideas y los temas que acaba de referir. Sí, al final aspectos que habían sido requeridos en consulta,
y la apreciación misma de los expertos de respecto a las diferentes propuestas técnicas fue plasmado en sus respectivos informes. Pero repito que la participación de los expertos fue permanente durante todo el trabajo de evaluación. ¿Cuánto tiempo? Me parece que fueron unos 5 días, 6 días, fue un plazo muy corto, considerando que había que evaluar 6 propuestas presentadas. El señor Bermúdez, el señor Chamot, que han estado hace unos minutos aquí, señalan que ellos solamente trabajaron 3 días y se han preocupado mucho por señalar que fueron solo 3 días. Sí. Y que el producto de esos 3 días es el informe que le alcanzaron a usted. Entonces, digamos, evaluar esas 6 propuestas técnicas, contrastarlo con los requerimientos que se tenía y redactar un informe, es un tiempo muy corto como para que además hayan hecho asistencia técnica permanente en términos de absolución de consultas del comité, ¿no cree usted? Porque ellos se han reafirmado en que solo fueron 3 días y que el producto que presentaron fueron sus informes finales. Sí, el producto al final, porque aquí hay una contratación, hay un pago, debe haber un producto para poder sustentar el pago, pero el trabajo no solamente es hacer el informe, sino el trabajo es prestar un asesoramiento cada vez que eran requeridos al comité evaluador. ¿Cuántas veces se reunió usted con ellos? Yo que recuerde casi todos los días, ¿no? ¿Durante 3 días? Que no necesariamente. Ellos han manifestado acá que solamente trabajaron 3 días. Bueno, pero es posible que por su especialidad ellos hayan participado menos tiempo, pero que yo recuerde, con los miembros del comité en general, hemos estado trabajando de manera permanente. No sé si ellos han estado menos tiempo, no recuerdo. Este informe de evaluación técnica usted lo emite el 17 de diciembre. Sin embargo, los expertos, y por eso insistía en las preguntas, el señor Bermúdez presenta su informe el 20 de diciembre, 3 días después de que usted emite su informe de evaluación técnica. El señor Philippe Chamot presenta su informe el 18 de diciembre, un día después, y los demás señores entre el 17 y el 19 de diciembre. De hecho, el único que presentó el día que usted emite su informe es el señor Priale, que lo emite el 17 de diciembre. Sí, yo me reafirmo en lo que he mencionado. La función de los expertos era asistir de manera permanente durante la evaluación de las ofertas, de las propuestas técnicas. Y no, digamos, al momento de la presentación de sus informes, que la presentación de sus informes es viene a ser un paso final para poder terminar de completar los requisitos para poder recibir su pago. En su calidad de presidente de la Comisión de Evaluación de Propuestas Técnicas y Económicas, ¿puede precisarnos cuáles fueron los criterios para otorgar un mayor puntaje a la propuesta técnica presentada por el postor consorcio Río Santa Chavimochic? Las propuestas técnicas no se puntúan. Las propuestas técnicas se evalúan comparativamente respecto a lo exigido en los términos de referencia del concurso de concesión. En los términos de referencia hay requerimientos de obligatorio cumplimiento que deben ser acatados de manera obligatoria por los postores. Entonces se hace una comparación entre lo que dice la propuesta técnica respecto a lo que exige los términos de referencia, ¿no? Donde surge una suerte de puntuación es al momento de aplicar la fórmula para evaluación de propuestas económicas. Ahí es cuando se aplica la fórmula, ¿no? ¿Por qué se permitió que el ganador ofertara menos equipos para el SCADA que los estipulados en el diseño original? Los equipos ofertados tenían debían cumplir en primer lugar con la función requerida, que era la de controlar, medir y reportar para facturación los datos hídricos de cada toma.
Entonces, en tanto que los equipos presentados sí cumplían con estas funciones, esta propuesta fue admitida. Voy a tomar entonces lo que usted respondió en la pregunta anterior. Según consta en el informe de evaluación de propuestas técnicas del 17 de diciembre del 2013, suscrita por usted, la evaluación de las propuestas técnicas del proyecto, el sobre 2, se realizó tomando criterios establecidos en las bases del concurso, es decir, sin ser puntuadas y a criterio del comité sobre la base de las recomendaciones efectuadas por la comisión evaluadora y su panel de expertos. En virtud de este mecanismo de evaluación se consideraron no válidas las propuestas de 3 postores, de Constructora Andrade Gutiérrez S.A., del Consorcio Chavimochic y del Consorcio Libertad. ¿Cuál fue el sustento de utilizar esta modalidad de evaluación que se ampara en la discrecionalidad, incluso atentando contra el principio de transparencia regulado en el Decreto Legislativo 1012, Ley Marco de las Asociaciones Público-Privadas, principio que vela porque la información cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones debe ser de conocimiento ciudadano? Bien, entiendo que usted requiere los criterios por los cuales estas empresas fueron descalificadas. La modalidad de evaluación. La modalidad de evaluación. Sí, que permitió, que derivó finalmente en la descalificación de estas 3 estrictamente empresas. Es comprobar si la propuesta técnica cumple o no con lo exigido en los términos de referencia del concurso. No, pongo como ejemplo la empresa Andrade Gutiérrez fue excluida porque, a pesar de que los términos de referencia exigían canales de concreto similares en diseño a la primera y segunda etapa del proyecto, esta empresa presentó canales revestidos con geomembrana, y aún más presentó una oferta para el sifón Virú, donde lejos de presentar un sifón de acero con las características consignadas en las bases o en los términos de referencia, presentó un material de plástico para este sifón. Como conocemos, este sifón atraviesa todo el valle de Virú y tiene condiciones hidráulicas muy exigentes, y además requiere de una vida útil de al menos 50 años. Y en este caso, con estos materiales, ni canal ni sifón podrían ser admitidos, porque de manera muy clara estaba vulnerando lo que decían los términos de referencia. Correcto, pero sin embargo, cuando yo reviso los documentos, el acta de calificación de la propuesta técnica del postor Consorcio Río Santa Chavimochic, que es el que gana, yo encuentro exigencia mínima y si cumple o no cumple. Usted tiene discrecionalidad, entonces, para decidir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, exigencia mínima de la bocatoma, mediciones. Esto en el sistema de control, medición y automatización. Es exigencia mínima, mediciones. ¿Cumple? Sí, parcialmente. O sea, usted decidía, porque ni siquiera dice sí al 80%, sí al 90%, sí parcialmente, y pasa. En el mismo sistema de control, medición y automatización, el de la presa Palo Redondo, instrumentación, cumple sí parcialmente, aun cuando el criterio era sí, no. O sea, si no cumple completamente era no. Pero usted responde sí parcialmente, a lo mejor tenía 10%, no lo sé, porque ni siquiera está completa la información. Del sistema tomas del canal madre, acondicionamiento sí parcialmente, medición registro sí parcialmente. Del centro de control y despacho en la principal 01 en Trujillo, que era la exigencia mínima obligatorio cumplimiento, sí parcialmente. En el mismo centro de control y despacho del campamento San José en Virú, que era de exigencia mínima obligatorio, sí parcialmente. Entonces, si era discrecional, usted decidía, ¿no? Aun cuando el cumplimiento, la exigencia obligara a determinados estándares, usted los pasaba si fuera parcialmente. No, en realidad aquí ha habido un análisis detallado de las propuestas. Y en este caso eran admitidas únicamente si podían
demostrar que podían funcionar.